Aquí vemos la respiración interna y la hematosis o respiración externa. Y miramos a esta circulación pulmonar. ¿Sí? Nos fijamos pues que aquí, ¿no? Sale del ventrículo derecho, ¿no? Por el tronco pulmonar sale sangre desoxigenada que se dirige a los pulmones, ¿no? Se dirige a los pulmones, aquí vemos esta ramificación, ¿no? Pasa el hilio, estas arterias pulmonares del hilio de ambos pulmones y se divide, ¿no es cierto?, en las ramas lobulares, ¿no? Para seguir lo que es el pulmón derecho aquí y el pulmón izquierdo, ¿sí? Cada arteria acompaña cada ramificación, arterias y arteriolas acompañan, ¿no? A los bronquios, a los bronquiolos. Acompañan hasta llegar a los lechos capilares también, como vemos aquí. ¿Listo? ¿Qué más? Flujo, 5 litros por minuto. Y cada vez que aquí hay una contracción ventricular, el pobre ventrículo izquierdo se tiene que esforzar para que llegue con fuerza todo, ¿no? Hacia todos los rincones, la sangre, todos los rincones, hasta los capilares, en toda la circulación sistémica, ¿cierto? En cambio acá, el ventrículo derecho es tranquilo. Tiene que llegar, no es mucho, dice, ¿no? La circulación pulmonar no tiene que hacer tanto esfuerzo, ¿no? Y entonces, la presión es baja, ¿sí? La presión es baja, aquí. Muy bien. En cambio, la presión que sale ¿no? por la aorta, o sea, del ventrículo izquierdo a la aorta es alta, ¿no? 120/80 en promedio la presión, ¿sí? Arterial. En cambio, en el ventrículo derecho, la presión más o menos suele ser hasta la quinta parte, ¿no? Más o menos 25 a 8 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Dónde está mi? Por este caso siempre les dejo este datito abajo, ¿no? O sea, la diapositiva, ¿me entienden, no? Aquí, ¿no? Entonces, más o menos, decíamos 120/80, ¿no? Aquí, pero en el lado derecho, ¿no? 25 a 8 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces es mucho más baja la presión, ¿ok? Y el flujo, a ver, el flujo es alto. El flujo es alto. Porque la longitud total de los vasos sanguíneos es más baja. No hay mucha resistencia. La presión es baja y el flujo es alto. Hay bastante volumen de sangre suficiente. ¿Sí? El flujo en un minuto es mucho más rápido, ¿no? Esos 5 litros por minuto rápidamente bañan todo lo que es ¿no? Todo lo que es los tejidos que tiene que, hasta que donde tiene que llegar por las arterias pulmonares, ¿no? ¿Sí? Hasta los capilares alveolares. Entonces ese flujo es alto porque hay un buen volumen, tiene una buena cantidad de volumen, y la presión, pues como les decía, es baja porque no hay mucha resistencia, ya que la longitud total del vaso, recuerden que la longitud total del vaso es uno de los parámetros de la presión arterial. Entonces la longitud total del vaso aquí es mucho menor. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Además, los vasos, ¿no? Sobre todo hablamos de las arterias, no generan mucha resistencia porque también las paredes son más delgadas, hay menos músculo liso, son más delgadas. Al ser más delgadas no presentan tanta, como nosotros son gruesas, generan más resistencia. En cambio, estas son más delgadas, entonces se dejan nomás, que se amplíen. Pasa nomás la sangre sin resistencia. ¿Ya? ¿Listo? Y llegamos aquí a los bronquiolos terminales. Este es el lobulillo, ¿no? El lobulillo. Y desde los bronquiolos terminales se ramifica, ¿no? Se ramifica esta red de capilares cubriendo
¿no? Todas las paredes de los sacos alveolares, los asinos alveolares están todos cubiertos con estos capilares, ¿sí? A partir, ¿no? Ya llegamos a lo que son los bronquiolos respiratorios y los sacos alveolares cubiertos por esta red de capilares. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más quiero agregar? Las venas pulmonares no son por el caso de las arterias, porque las arterias siguen el recorrido del árbol bronquial, ¿no? Cada vez que se divide estos bronquios y bronquiolos, siguen las arterias su camino, ¿no? Acompañan. Bueno, también hay arterias supernumerarias también, ¿no? Que cubren toda la región. Pero en el caso de las arterias cubren todo. El caso de las venas no siguen el árbol bronquial, simplemente todas se dispersan al azar en todo el pulmón, ¿ya? Y como no hay necesidad de mucha resistencia y hay un flujo alto, ¿sí? Un flujo alto y poca presión, entonces las venas, ¿no? Y toda esa ramificación venosa no tiene las válvulas semilunares que conocemos en el resto de la circulación sistémica. No hay las válvulas semilunares, ¿ok? No hay necesidad. Muy bien. Y bueno, además quiero llegar aquí ampliamos, una vez que aquí estamos en los capilares alveolares. Bueno, acá tenemos el endotelio capilar con su clásica, ¿no? Su membrana basal. Y esta membrana basal prácticamente va a formar una unidad con la membrana basal de los alveolos. Aquí está la capa epitelial, ¿sí? La capa epitelial, la capa surfactante es la luz del alveolo, ¿no? La luz del alveolo, y la membrana basal forma prácticamente una unidad de la membrana basal del alveolo con la membrana basal del capilar, formando lo que conocemos como membrana respiratoria o membrana alveolo capilar. Y entre ellas, prácticamente la separación es mínima. Hablamos entre 2 a 1 micra el espacio intersticial. ¿Ya? Una referencia nos dicen 2, hasta 2, otra referencia nos dicen 1 a 1.5 micras, ¿no? Ese espacio intersticial. Bastante estrecho. ¿Ok? ¿Qué más? Hacer una comparación de la circulación pulmonar, ¿no? En general con la circulación, corresponde a la circulación sistémica, ¿no? La circulación pulmonar, acabo de mencionarlo, es de alto flujo, ya que prácticamente no presenta o presenta poca resistencia, alto flujo. Y baja presión. Baja presión. Aquí la circulación pulmonar prácticamente circula el 10% del volumen total. Estamos hablando de unos, no sé si se mira hasta atrás, 500 mililitros. ¿Sí? Unos 500 mililitros se encuentra en la circulación pulmonar, ¿no? Circulando en toda esta zona. Y pues ya saben que circula sangre venosa. ¿Listo? Proviene, ¿no? de la circulación sistémica, o en otras palabras, sangre mejor dicho, ¿no? Sangre desoxigenada. Sí, mejor. ¿No? Para poder hacer bien la lectura de los colores amarillos, ya sufren eso, ¿no? Tuvimos justo el viernes, ¿no? Se quemó un poco, ya no aguanta el servicio un poco, ¿no? Se nos quemó un poco justo al inicio de la exposición. Pero terminamos a tiempo. Aquí estoy esperando que se queme a la salida, al final de la clase, ¿no? Que se queme para que lo cambien. Y por lo menos la última clase se mejore un poquito. Pero bueno, ya justo y está un poquito bajito. Pero ya, ahora que hemos cerrado, yo creo que está bien. De todas maneras, ustedes tienen el archivo en el aula virtual. Y les decía que el aporte de la sangre desoxigenada sistémica, y les mencionaba que es un flujo alto,
¿no? Con poca resistencia y una presión baja. ¿Listo? Les mencionaba, ¿no? 25 a 8 milímetros de mercurio. ¿Listo? Si quiero ser más exactos, la presión arterial, justo en la arteria pulmonar, la presión arterial media, hablamos de 18 milímetros de mercurio. Aquí en la arteria pulmonar, ¿no? Ahí justo la presión arterial media. ¿Ok? ¿Listo? Y bueno, aquí corresponde la circulación a arterias y arteriolas pulmonares, las ramas arteriales a partir de la arteria pulmonar. Todo eso por ahí circula, forma parte de la circulación pulmonar. Es la circulación menor, pues que finalmente llega al corazón izquierdo. Y no necesita tanta presión y el flujo suficiente. De todos esos, si sumamos todos los vasos en general, más o menos la tercera parte solo son los que están perfundidos. O sea, de todos estos vasos de esta circulación menor, la tercera parte están perfundidos. Quiere decir que hay algunos otros casi vacíos, ¿no? Cuando estamos en condiciones de reposo. Eso nos deja un colchoncito, ¿no? Nos deja un espacio ¿para qué? Para cuando se realiza ejercicio, por ejemplo, o sea, cuando hay más requerimiento. Cuando hay más requerimiento, ya ahí se llenan todos esos vasos que les decía que no se llenan. O sea, normalmente es una tercera parte. Pero si hay más exigencia, como cuando hacemos ejercicio, sí se llenan todos estos. Y esa presión, les decía, media, puede pasar de 18 hasta 30 milímetros de mercurio, puede aumentar la presión. Entonces queda otra vez un colchoncito, digamos un extra, ¿no? Un rango extra para que pueda aumentar la presión arterial pulmonar sin afectar, normal, en condiciones normales. Entonces, cuando uno hace ejercicio, hay esa exigencia y no afecta en realidad, ¿no es cierto? No hay una alta presión. Más allá sí, si pasamos más allá de esos 30, más allá de 35, por ejemplo, o más 40, ahí sí pudiese generar una alta presión a nivel pulmonar, más allá. Pero después tranquilamente las exigencias que les digo está preparada la circulación pulmonar para un poco más de exigencia y tener un rango todavía donde pueda aumentar sin generar daño, ¿no? Sin generar elevada presión. ¿Ya? Okay. En este caso comparo la circulación sistémica, que es de bajo flujo y de alta presión. Es alta presión, esos 120 sobre 80 que decimos, ¿no? En la sangre arterial sistémica. En cuanto a las estructuras pulmonares, pues baña también esta que salen las ramas de la aorta, ¿no? Arterias bronquiales que bañan lo que es, irriga la tráquea, árbol bronquial, bronquiolos terminales, tejidos de sostén del parénquima pulmonar, la capa adventicia de los vasos sanguíneos pulmonares, pleura visceral, ¿no? Todo eso es irrigado por la circulación sistémica, por esas ramas que salen de la arteria aorta, ¿ya? Y eso ya es circulación sistémica, ¿no? Para el mantenimiento de todos estos tejidos del aparato respiratorio. ¿Okay? Listo. Aquí hablo del gasto cardíaco, ¿no? Que genera. Hablamos en el lado derecho, ¿no? ¿Qué pasa con el gasto? Pero el gasto cardíaco en general, si lo ubicamos, ¿no? Más o menos aquí 4, 5, estos 5 litros por minuto. El gasto cardíaco más o menos va aquí 17, 18. ¿Recuerdan que les decía la presión arterial pulmonar? Les dije unos 18, ¿no? Entonces, tranquilamente, el gasto cardíaco va 17, 18 en la presión en la arteria pulmonar. Y les decía que se aumenta el gasto cardíaco, ¿no? 8, por ejemplo,
mayor actividad, miren, tiene bastante opción para que no suba tanto la presión de la arteria pulmonar. O sea, por más que aumente el gasto cardíaco, no se afecta en gran parte, ¿no?, la presión de la arteria pulmonar. ¿Sí? Yo les hablaba de estos 30, miren acá estos 30 aquí, cuando hay un gasto cardíaco mayor. ¿Sí? Una máxima exigencia. Más allá si sube de forma, como dicen, exponencial, ¿no? Pero todo este espacio tenemos para que no se afecte la presión de la arteria pulmonar. O sea, si aumenta el gasto, hay todo este espacio para que pueda aumentar la presión de la arteria pulmonar sin afectar a esa circulación pulmonar. ¿Ok? Listo. Bueno, y nuevamente la presión hidrostática en los capilares, ¿no? Allí, entonces las fuerzas hidrostáticas y osmóticas en general. La presión hidrostática en los capilares pulmonares es más baja que en los demás, que los capilares tisulares, ¿no? Que los capilares sistémicos. Es más baja, ¿no? Aquí, bueno, tenemos la presión hidrostática, miren, más 7, poquito, el otro estamos hablando de 33, por ejemplo, ¿no? Entonces, la presión hidrostática aquí es baja, tranquila, ¿no? En los capilares alveolares, aquí está el espacio intersticial, aquí está el alveolo, ¿sí? Tenemos la presión capilar, listo, hidrostática, la presión osmótica del capilar, ¿sí? La presión capilar de lo que vendría a ser el espacio intersticial, que sí más regular, y la presión coloidosmótica, ¿no?, en el espacio, que antes lo consideramos 0, ahora tenemos 14. De modo que calculamos las fuerzas para que generen la salida de este líquido, ¿no?, del volumen del líquido al espacio intersticial. La presión capilar, me refiero a la hidrostática, 7. La presión coloidosmótica de acá, del líquido intersticial, 14. Al ser contrarias, pues aquí lo vemos como negativo. Y la presión negativa del líquido intersticial, me refiero a la presión hidrostática. De modo que estas tres fuerzas se suman y tenemos una presión, o sea, de salida de líquido de 29. ¿Sí? Ahora, las fuerzas que generan que se reabsorbe el líquido hacia los capilares. Ahí tenemos la fuerza coloidosmótica, o la presión o fuerza ya también coloidosmótica del plasma, menos 28. Entonces, si acá tenemos más 29, menos 28, la diferencia es de más 1. Más 1 a favor del espacio intersticial. Al ser más 1 a favor del espacio intersticial, sale el líquido al espacio intersticial. Una diferencia pequeña. ¿Sí? Entonces la presión hidrostática en general en esta zona es menor que en los otros, que la presión que genera en los otros capilares sistémicos. Es más baja. Pero finalmente pues sale líquido. Pero aquí también muy eficientes las presiones para absorber el líquido por parte de los vasos linfáticos. Aquí hay muy buena distribución, suficiente cantidad de vasos linfáticos que permitan absorber ese líquido que sale al espacio intersticial. De modo que inmediatamente esos vasos linfáticos, esa bomba linfática, todo el conjunto de vasos linfáticos, inmediatamente absorben esta agua, este líquido, para que no quede aquí mucho espacio. O sea, al absorberse este líquido, no se llena de líquido el espacio intersticial. ¿Por qué? Necesitamos que ese espacio intersticial sea muy estrecho, para esas 2 micras que les decía de distancia entre el capilar y el alveolo. Esa pequeña distancia tiene que mantenerse si el líquido intersticial inmediatamente es absorbido por los vasos linfáticos. Se juntan todo y ya lo retornan a la circulación general, ¿no? Pero entonces, esta conjunción en todos estos vasos linfáticos hace que el líquido inmediatamente se reabsorba y no disminuya el espacio intersticial. ¿Ya? Eso también es importante.
Entonces, normalmente, si vemos aquí, la presión de filtración de los capilares al inicio, en el extremo arteriolar, es de 10 milímetros de mercurio. En el extremo venoso, hablamos de 25 milímetros de mercurio. ¿Sí? Hay salida de líquido, hay reabsorción de líquido y esto se mantiene normal para mantener esta zona sin tanto líquido, ¿no? Para mantener esta zona, me refiero entre el intersticio de la membrana alveolar y la membrana capilar, ¿no? Las membranas basales para que el espacio sea estrecho. Y esto se da en condiciones normales. El problema está en el edema pulmonar. Entonces allí sí, si ese líquido se queda en el intersticio por diversas alteraciones, provocando sobre todo que al principio la presión de filtración ya. ¿Cómo era? ¿Cuánto es? Se puede elevar más de 25. O sea, siempre nuestro organismo está dispuesto a tener un cierto rango de variación para tener pues algo con que acomodarse todavía en la fisiología normal. Pero entonces en el extremo arteriolar, si es mayor a 25 milímetros de mercurio, la presión de filtración capilar, ¿sí? Lamentablemente el líquido se va a quedar en el intersticio. Y si hay más líquido, ¿qué va a hacer? Va a ensanchar ese espacio intersticial, distanciando a la membrana basal capilar con la membrana basal de los alveolos. Entonces ese espacio es mayor y por supuesto que va a afectar el intercambio gaseoso, ¿sí? Afecta el intercambio gaseoso. Entonces el edema pulmonar puede provocar eso, ¿no? Por tener esos mayores espacios, provocando edema, salida, se quede líquido en los pulmones, edema pulmonar. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué causa, no? Ese edema pulmonar. Causas no respiratorias puede haber básicamente y también otros problemas. Acá vemos causas que no son respiratorias, también problemas en el sistema circulatorio, problemas en el corazón, ¿no? La disfunción valvular, ¿no? Por ejemplo, que va a hacer que se acumule mayor volumen de sangre en la circulación menor. Por lo mismo es. A ver, y lo que les decía, ¿no? La disfunción valvular, por ejemplo, el estrechamiento de la luz de las válvulas, válvula aorta, por ejemplo, la válvula, en este caso tricúspide, sobre todo tricúspide, va a hacer que se acumule volumen de sangre en los pulmones, o sea, en la circulación de los pulmones. Y ese mayor volumen de sangre que genera, mayor presión, haciendo que el líquido salga y se quede en el intersticio, ¿no? Si se almacena, ¿por qué? Porque hay un problema, como por ejemplo aquí, a nivel del ventrículo izquierdo, por ejemplo. Entonces se va almacenando y se queda todo ese volumen de sangre. La enfermedad coronaria también, ¿no? Que puede alterar la ejecución de los ventrículos, ¿no? Por ejemplo, siempre el ventrículo izquierdo tiene que ejecutarse, o sea, contraerse con mayor fuerza que el ventrículo derecho, ¿sí? Pero si no hay, la enfermedad coronaria puede generar que entonces el ventrículo izquierdo, ¿no?, se contraiga con menos fuerza que el ventrículo derecho. También hace que se acumule, ¿no?, ese volumen de sangre en la circulación, se almacene, ¿no?, en la circulación pulmonar o circulación menor. Disfunción ventricular igual, ¿no? Si hay un problema a nivel ventricular, pues va a ejecutar con menos fuerza, sobre todo hablando del ventrículo izquierdo, ¿no? Disfunción ventricular izquierda, y una hipertrofia, por ejemplo, una atrofia de fibras, hace pues que esté con menos fuerza y entonces se
hace que se retroceda y que se vaya acumulando, no se acumule la sangre en nivel pulmonar. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ¿eso que genera? Les decía, mayor presión auricular izquierda, porque si el problema es ventricular izquierdo, retrocede y genera mayor presión auricular izquierda. Y esto genera mayor volumen y por lo tanto mayor presión hidrostática. Al haber mayor presión, mayor volumen, mayor presión hidrostática capilar pulmonar, generando el edema, la salida de líquido, ¿no? Y se quede en el intersticio, edema pulmonar. También en el mismo endotelio capilar, de los capilares alveolares, entendemos, ¿no? Si hay lesiones, se inflama, por ejemplo, genera una mayor permeabilidad a nivel de los capilares, entonces sale también, ¿no? Más líquido. Se altera la producción de líquido surfactante por los alveolos también, ¿no? La salida es más líquido, no se distiende correctamente, más líquido. Entonces el líquido se mueve, y no solo el líquido, las proteínas. Si está la irritación, el daño en el endotelio vascular, no solo hay movimiento líquido, sino que justamente salen las proteínas. Si hay mayor permeabilidad, ¿qué hace? Las proteínas salen al intersticio. Y ahí genera una mayor presión coloidosmótica en el intersticio, generando la salida de líquido. ¿Listo? La salida de líquido. Generando lo que es edema pulmonar. Y también recordemos que los vasos linfáticos tienen que recoger ese volumen de líquido que está en el intersticio, ¿sí? De los pulmones. Entonces, si hay obstrucción de los vasos linfáticos, no se puede eliminar o recoger ese exceso de líquido en el espacio intersticial. Se acumula también, generando edema pulmonar. ¿Sí? Entonces, acumula el líquido, genera ese edema pulmonar. Y el edema pulmonar, por supuesto, mella, interfiere, altera el intercambio gaseoso porque la distancia es mayor, pudiendo generar una hipoxia, una hipoxemia. ¿Sí? Muy bien. Ok, hablemos un poquito de oxigenación, ¿no? Balance, como decimos, de oxígeno entregado a los tejidos. La oxigenación, nosotros no hablamos de la ventilación, no hablamos de esa hematosis a nivel pulmonar, sino el recorrido que lleva el oxígeno en la sangre y llega a los tejidos. Y no solo eso, una vez que llega a las células, a los tejidos de las células, la velocidad de consumo de este oxígeno en las células según requerimientos metabólicos. Muy bien. Y esta entrega, esta parte clave aquí, esta entrega de oxígeno puede verse, ¿no? En función puede verse determinado por la concentración de hemoglobina en sangre. Entonces nos queda claro que pues la anemia, por ejemplo, genera pues justamente una menor concentración de hemoglobina y altera la entrega de oxígeno, ¿no? Entonces nos queda claro y arriba. La saturación, que hemos visto inclusive en prácticas, ¿no? Que esa saturación debe estar en qué valores, la saturación? 95 a 100. ¿Cuánto? 95 a 100. A ver, espérate, hermano, por ahí. No. ¿Ok? A ver. La saturación debería estar entre 95 y 100, pero acá en Arequipa, como estamos en altura, debería estar entre 90 y 95. Ya. ¿Listo? ¿Qué dice? Un poquito hablamos, eso todavía no está en Arequipa totalmente, ¿no? Todavía sigue la discusión, pero lo frecuente suele estar entre 92 a 95. Yo les hablo de los valores de todos los años, por ejemplo, que sacamos con ustedes y de otros pacientes, ¿ya? Suele estar entre 92 y 95. Las personas mayores pueden estar en 91, 90, pero no es muy frecuente en Arequipa. Pero las personas de avanzada edad sí pueden tener un poquito más bajo esa saturación. ¿Ya? Y he visto también varios casos que ese 90% suele estar un poquito más en Cusco, por ejemplo, ¿no? Uno, Juliaca, un poquito a veces se va hasta 88, 89. Pero bueno, vale. Como les digo, no está como un 90 en Arequipa hasta 92 se encuentra más.
Y personas mayores de edad sí se ha encontrado, no mayores de edad, que sea la mayores de edad somos todos nosotros, de avanzada edad, o sea, adulto mayor, sí se les encontró un poquito más bajo, 91-90. Pero está muy bien tomando en cuenta. Entonces, a nivel del mar, estamos claros que es hasta 95, ¿no? Está bien. Muy bien. Velocidad con que la sangre circula en los tejidos, hablamos de un correcto flujo sanguíneo. Eficiencia con la cual la hemoglobina descarga el oxígeno de los tejidos. Esta eficiencia, o sea, no solo es que haya suficiente hemoglobina, la eficiencia depende de varios factores y en un momento vamos a ver un poquito más con la curva de Markov, ¿no es cierto? Que vamos a ver que varios factores hacen posible esta eficiencia. Pero de inicio, toda esta buena oxigenación, ¿de qué depende? De la presión parcial de oxígeno. Ese es el principal factor, la presión parcial de oxígeno. Y digo parcial porque aquí tenemos en el aire una serie de gases, pero lo que nos interesa es la presión parcial de oxígeno. Y cada gas pues tiene su presión parcial, ¿cierto? ¿Ok? Sí, 2 estrés. Ahí está. Mecanismos de oxigenación, para una buena oxigenación, nuevamente aquí, la llegada de oxígeno a los alveolos, en primer lugar, una buena ventilación pulmonar, ¿no? Buena ventilación pulmonar, y esto engloba la fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno podemos medir en condiciones naturales o cuando se dé el tratamiento, ¿no?, de la ventilación mecánica, ¿sí? ¿Sí? Y esta fracción inspirada de oxígeno en general podemos tomar normal, ¿sí? En condiciones normales hablamos de un 21%, pero hablo 21% en general del aire, o sea, el aire atmosférico lo tomamos en cuenta en general, siempre 0 metros, las condiciones están a 0 metros sobre el nivel del mar, 21%. Esa fracción inspirada de oxígeno. Normal, hablan 20 a 21, no hay problema. ¿Ok? Y lo que les decía, la correcta ventilación de los alveolos, sí, los alveolos se distienden correctamente, tienen su líquido surfactante, todo funciona muy bien. ¿Sí? Ok. La llegada entonces de oxígeno a los alveolos, que depende también esta mecánica, ¿no?, de oxigenación, la difusión de oxígeno de los alveolos hacia la sangre. Y para eso necesitamos que haya un buen equilibrio ventilación-perfusión. Yo les comentaba la vez pasada de 0,8, ¿no? Pero normal sería de 0,8 a 0,9, esa relación ventilación-perfusión. ¿Ok? Y que haya una buena difusión de oxígeno por la membrana alveolo capilar. Por ejemplo, hace un momento acabo de hablar del edema pulmonar. Si hay más líquido, altera la distancia de esa membrana alveolo capilar y no habría, por lo tanto, justamente alteraría la difusión de oxígeno. ¿Sí? Muy bien, entonces de eso también es importante. Y por último, el tercer factor que nos interesa aquí, para la perfusión, ¿no? Que hay una buena perfusión de los capilares pulmonares, que el flujo sea esos 5 litros por minuto adecuados, ¿no? Por ejemplo, para esa perfusión. ¿Sí? Recuerden que la relación ventilación-perfusión hablamos de ventilación 4 litros por minuto y perfusión 5 litros por minuto. Se entiende, aquí es de aire y aquí de sangre, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Entonces allí letritas que a ustedes les gustan, ¿no? Para que algo se quede ahí. Entonces, pues, ¿no? Este es el ejercicio acá. Bueno, acá está el diafragma que se contrae, en fin, ¿no? Toda la ampliación en el momento de la inspiración. Entonces, la inspiración, el aire ingresa, ¿no? Ingresa a los pulmones, ¿sí? Ingresa porque hay una mayor, por diferencia, ¿no?, de esta presión de oxígeno. Y cuando ingresa, ¿sí?, cuando ingresa el oxígeno aquí, al ir ingresando, se mezcla con el aire residual que se queda en el espacio muerto anatómico, ¿no? Y se mezcla
Entonces, conforme vamos avanzando en el camino hacia los alvéolos, se va mezclando con aire residual, con aire isquial. ¿Sí? Tráquea, bronquios, se mezcla porque hay disminución de la presión parcial de la dilución, va mezclando y se va equilibrando la concentración, ¿no? Entonces, conforme aquí entra, va bajando poco a poco, va disminuyendo la concentración del oxígeno, ¿sí? Pasa de mayores presiones a menores presiones sucesivamente hasta llegar a los alvéolos. Pero en los alvéolos la concentración de este parcial de este oxígeno llega a lo suficiente para ser mayor, para que este oxígeno sea mayor que la presión parcial en sangre de los alvéolos capilares. O sea, la sangre desoxigenada, ¿no?, es menor y en los alvéolos es mayor. Eso permite el intercambio gaseoso, eso permite, ¿no?, que es significativamente menor. Vamos a ver los valores en un momentito. Permite pues que el oxígeno de los alvéolos pase a los capilares, ¿sí? Pase a la sangre y vemos bastante diferencia, 5 y 40, pero un ratito. Antes de hablar de esa diferencia a nivel de los alvéolos, aquí vemos, ¿no?, las concentraciones. Pero agua es variable, el vapor de agua mucho depende aquí, por ejemplo, menor vapor de agua porque es una zona seca, ¿no? El nitrógeno nos interesa mucho, a menos que sea muy alto, ¿no? Pero ahí está normal, está bien. Y aquí estamos hablando a 0 metros. Presión total, los 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Y miren, ¿no?, aquí nos ubicamos en lo que les decía el oxígeno, 159. Y conforme hasta llegar a los alvéolos, llega a 105, 100. O sea, en todo el camino que hemos dicho de las vías respiratorias, pues va mezclándose con este aire viciado hasta llegar a unos 100, 105 a nivel de los alvéolos. Suficiente. ¿Ok? Y miren cómo el CO2 al contrario, ¿no? Este dióxido de carbono está muy enrarecido en el aire, ¿no?, atmosférico. Y cómo es que conforme pasa ese aire viciado, va aumentando hasta llegar a 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Cero metros, ¿no? Pero la presión total atmosférica en nuestra ciudad es menor, ¿no? A más altura, menor presión atmosférica total. Y disminuye la presión parcial de todos los gases, incluido el oxígeno, ¿no? Y pues, ¿a qué altura estamos aquí? Altura. 2240. ¿Quién da más? 2500. ¿Quién da menos? 2400. Menos. 2420. Menos. 2300. ¿Cuánto? 300. 325. 35 en el tuturutu de la Plaza de Armas. ¿Listo? Ahí. Acá será pues ni 5 metros, menos de 5 metros más. ¿Ya? Entonces, más o menos veamos aquí. Veamos aquí. Nivel del mar, los 760, ¿no? Va aumentando la altura, va disminuyendo la presión atmosférica, ¿no? Y aquí llegamos a Denver, que es una ciudad que consideran que es de mediana altura, ¿no? Pero bueno, ahí está nada más. Aquí, la presión en una cabina de un avión comercial, más o menos unos 2300. Entonces, más o menos la presión de Arequipa, por eso será cuando aterrizamos bonitos el viaje, cuando llegamos el avión a Arequipa, ¿no? Donde se sacude y nos chocas en otro lado, pero aquí bien. Ok, entonces, más o menos la presión, ¿no?, en una cabina de un avión comercial es semejante aquí a la altura de Arequipa. De modo que, a la presión de Arequipa, de modo que vamos aquí, la presión sería unos 580 milímetros de mercurio. ¿Sí? Estamos a mediana altura.
Cuando decimos mayor altura, nos referimos a más de 3000. Algunos dicen referencia más de 3500, pero entre 3000 y 3500 recién consideramos una gran altura. Ahora estamos a mediana altura. Y los fisiólogos les gusta esta altura para estudiar muchos eventos, sobre todo con actividad física, ¿no? Relacionados con esto. Me refiero a fisiólogos de Europa, por ejemplo, los franceses, los estadounidenses están interesados en esta altura, por ejemplo. Ahora, me refiero actualmente. ¿Listo? Y bueno, entonces les decía los 580, ¿ya? Un poco menos. Aquí vemos, aquí, ese 21% que les mencionaba hace un momentito, ¿no? Ese 21% que les mencionaba. Y bueno, ya, terminemos, ¿no? Terminemos esto. El Everest, más de 8.000 metros, menos de 9.000, ¿no? Más de 8.000, yo me olvidé cuánto, pero más de 8.000. El Everest, miren cómo está, ¿no? Está enrarecida el aire, ¿no? Menos de 300, más de 200 milímetros de mercurio, poquísimo, ¿no? Un recordaris de este espacio, de esta membrana respiratoria, que les decía un espacio, ¿no? Más o menos hasta, o sea, hay espacios muy estrechitos de 0,1 micras, ¿ah? Hasta 1,5, hasta 2 micras de distancia, hasta, ¿de acuerdo? Hasta, lo más ancho posible, ¿no? Ahí está el glóbulo rojo, ahí está la luz del capilar, está la luz del alveolo, el epitelio alveolar, epitelio capilar, y ahí está, ¿no? El intercambio de gases en ese estrecho espacio. Y ahí en ese estrecho espacio vemos aquí lo siguiente, ¿no? Hablamos de presión. Les hablaba que el aire inspirado, 159 de la presión parcial de oxígeno, 0,3, bueno, de la presión de CO2 más baja todavía, ingresa, ¿no? Y conforme llega, digamos, a la luz del alveolo, ya tenemos una presión de oxígeno de 100 y de CO2 de 40. Cuando llega la sangre desoxigenada por los capilares alveolares, llega a una presión de oxígeno de 40. Entonces la diferencia de presión es bastante considerable. Y eso es importante, que haya una diferencia de presión bastante considerable, bastante diferencia para que permita que con fuerza, ¿no? De todas maneras traten de dominar ese intercambio gaseoso, el paso del oxígeno hacia los capilares alveolares. Vemos allí, ¿no? En todo este recorrido va subiendo, 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 hasta que la presión parcial de oxígeno se iguala a 100 milímetros de mercurio. Vemos aquí la presión de CO2 que llega a 46 y en el espacio alveolar tenemos 40. El CO2 no necesita tanto esfuerzo, así que pasa nomás con toda comodidad, desde la sangre desoxigenada hacia los alveolos, ¿no? Pulmonares, ¿ok? Y vemos aquí que la presión de CO2 aquí llega de 46, baja a 40, sangre oxigenada. Que luego llega esta sangre oxigenada a los capilares tisulares y pues las células, por ejemplo, aquí tenemos un miocito, vemos aquí que las células está más alta la presión de CO2, por ejemplo con 46, por lo tanto pasa de una zona de mayor presión a una zona de menor presión y sale el CO2. Y el oxígeno que llega de 100 en las células está aproximadamente en 40, obviamente el oxígeno ingresa, ¿no? A nuestras células. ¿Listo? Y nuevamente entonces, al final, ¿no? En el extremo venoso de ese capilar, pues tenemos ya sangre desoxigenada con 40 de oxígeno y 46 de CO2. Y sigue la circulación. Muy bien, entonces, ¿qué influye este intercambio de gases en los alveolos? En los alveolos hablamos, ¿no? El oxígeno que llega a los alveolos
¿no? Esa composición del aire inspirado, ese FiO2 que les decía, ¿no? La fracción inspirada de oxígeno, eso es 21% suficiente. Ok, llega un FiO2 con suficiente oxígeno, fracción inspirada, y permite una buena ventilación, también una distensión de los alvéolos suficiente, una buena ventilación alveolar. Entonces el FiO2 y la ventilación alveolar influyen a este nivel, como les decía, para que haya un buen intercambio de gases. ¿Listo? La buena ventilación que nos permite, una buena ventilación por la buena distensibilidad pulmonar, es a nivel pulmonar. La resistencia de la vía aérea, pues haya una suficiente, una adecuada broncoconstricción mínima que permita, ¿no? Que no haya mucha resistencia. A mayor resistencia, como en EPOC, pues altera, ¿no? La ventilación alveolar. Frecuencia y profundidad respiratorias, hablamos de la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es frecuencia, hablamos por ejemplo son 12 respiraciones por minuto. Profundidad respiratoria, ¿cuánto era? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 500 mililitros, por ejemplo, en reposo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Llegamos a esos 6 litros por minuto, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Si la ventilación pulmonar aumenta en frecuencia o en profundidad, aumenta la ventilación pulmonar también, ¿cierto? Ok. La difusión de gases entre alveolos, o sea, esa membrana alveolo capilar, la membrana respiratoria, que la superficie sea adecuada. Más o menos toda esta membrana delgada de los alveolos reviste entre 25, bueno 25 no mucho, perdón, 75, no 25, 75 a 100 metros cuadrados. ¿No? Toda la superficie de los alveolos son 100 metros cuadrados, imagínense, ¿no? Bastante superficie de intercambio. Y depende de esa distancia de difusión que les decía, ¿no? Inclusive hay zonas 0,1 micras hasta 2 micras, ¿no? Esa distancia del espacio intersticial. Y de eso depende la cantidad de líquido, por eso antes les hablé del edema, para que tengamos claro que la cantidad de líquido tiene que ser mínima, gracias a los vasos linfáticos que absorben esa cantidad de líquido en condiciones normales, ¿no? Sin que haya edema, por ejemplo. Y el espesor de la barrera, que no se estreche, ya sea por las condiciones de líquido u otras condiciones, que el espesor de la barrera sea lo suficiente. La membrana delgada alveolar, membrana endotelial sana y delgada, y la buena distancia de interacción entre membrana capilar y membrana alveolar. ¿Ok? Todos estos factores favorecen el intercambio de gases. ¿En dónde? En los alveolos. Muy bien. Hasta aquí, a ver, 10 y 22. Tenemos hasta las 11 y 15. Vamos a regular la respiración. Lo primero, entonces, grupo respiratorio. ¿Con cuál empezamos? Con el principal. Grupo respiratorio dorsal. Principal. Localizado en el núcleo del tracto solitario, allí de dónde? Del bulbo raquídeo. ¿Ok? Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Y aquí, ¿qué va a gobernar? ¿Qué va a dirigir? La inspiración normal, el reposo. Es decir, la actividad del diafragma, ¿sí? A través del nervio frénico, o sea, inerva, ¿sí? Sale de estos grupos, ¿no es cierto?, de este grupo respiratorio dorsal, sale el nervio frénico a controlar la contracción del diafragma. ¿Sí? Y el más difícil, los nervios intercostales, para inervar y controlar a los músculos intercostales externos. Es difícil, ¿no? Facilísimo. ¿Sí? Facilísimo. Muy bien. Entonces, a ver aquí, no sé si se mira, no se mira, vean ahí.
Vemos el grupo respiratorio dorsal que lleva, ¿no?, aferencias, ¿no? Perdón, eferencias, porque es salida, eferencias hacia el diafragma y los músculos intercostales externos. ¿Sí? Ya está. Ya. ¿Listo? Muy bien. Ok. Pero, ¿y quién regula este grupo respiratorio dorsal? ¿Cómo es que se genera esta señal? Quiero estornudar, no sé, es alergia, ¿qué será? A la fase 3 ya. Ok, entonces, ya. Nos pasamos a este lado, hacia adelante, ¿sí? A un área especial, en el grupo respiratorio ventral. Acá está el dorsal, ¿no? Grupo respiratorio dorsal. Acá, el grupo respiratorio ventral, acá está, pero encima, justo. Allí está, importante, el complejo de Pre-Bötzinger. En el complejo de Pre-Bötzinger está, decimos, el marcapasos respiratorio. ¿Se acuerdan en las anteriores clases, el anterior lunes? Yo les hablaba de un grupo de neuronas que automáticamente solitas generan actividad y se van sumando como retroalimentación positiva, les decía. Para generar la inspiración, o sea, para ordenar la actividad del diafragma y los demás, de pronto paraban y caía de golpe, ¿sí? Dejaba su actividad y luego nuevamente empezaban a sumarse. Yo me refería a las neuronas que forman el complejo de Pre-Bötzinger. ¿Listo? Y que automáticamente, entonces, ahí están, ¿no? Ese anillo, ese complejo Pre-Bötzinger, generan la señal. Y esa señal, ese ritmo respiratorio, llevan el mensaje al grupo respiratorio dorsal inmediatamente. O sea, apenas se activan estas neuronas, inmediatamente mandan la señal al grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio dorsal saca, ¿no es cierto?, eferencias al nervio frénico y nervios intercostales para que se contraigan los músculos respectivos. ¿Sí? Ahí lleva el ritmo respiratorio, sobre todo cuando estamos pues en reposo, básicamente en reposo. ¿Sí? Luego, también el grupo respiratorio dorsal tiene influencia, llegan, ¿no es cierto? Llegan señales, aferencias, a partir de los quimioreceptores periféricos, o sea, a partir del seno carotidio y del callado aórtico, y también llegan señales de los quimioreceptores centrales que están en el mismo bulbo, o sea, en la periferia del bulbo raquídeo. Nos llegan señales de quimioreceptores centrales y los centrales sobre todo monitorizan la presión parcial de CO2. ¿Sí? Los centrales principalmente, presión parcial de CO2. Y luego aquí están los quimioreceptores periféricos que provienen, como dice, de los pares craneales. 9, glosofaringio, dirige, o sea, lleva la señal del seno carotidio. Y el 10, el vago, lleva la señal del callado aórtico. ¿Sí? Llevan las señales, son mecánicos y quimiosensitivos, la señal. O sea, la presión, como está, quimiosensitivos, presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2 y pH. Importantísimo. Y llevan estas señales, miren aquí, llevan señales al grupo respiratorio dorsal. ¿Sí? Entonces, quimioreceptores llegan al grupo respiratorio dorsal. También llevan el mensaje al otro grupo más arriba, de la protuberancia, al grupo respiratorio pontino. El grupo respiratorio pontino, acá está, el grupo respiratorio pontino, es más que todo una zona de relevo, prácticamente. O sea, ayuda a regular al grupo respiratorio dorsal, pero es importante su influencia, ¿por qué? Porque recibe señales de centros encefálicos superiores. Hace un momento les decía, estos centros encefálicos superiores llevan la señal del hipotálamo
con respuestas emocionales, por ejemplo, ¿sí? Y también lleva señales del cerebro, control voluntario. Entonces, eso llega al grupo respiratorio continuo. ¿Sí? Los centros encefálicos superiores, conscientes e inconscientes, emociones y de forma consciente del cerebro, al grupo respiratorio continuo, y este lleva su señal al grupo respiratorio dorsal y también manda señales acá al complejo de prevoz. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces vemos aquí que el grupo respiratorio dorsal le llegan señales del complejo de Prevost-Singer, obviamente para regular el ritmo respiratorio, del grupo respiratorio continuo, que lleva señales del centro encefálico superior, centros, y de los quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos. ¿Ok? Para regular, pues, la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración, los dos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y bueno, luego está el grupo respiratorio ventral con sus áreas también para la expiración activa o forzada e inspiración mayor de lo normal, o sea, la expiración forzada. Entonces, aquí en el grupo respiratorio ventral se va a dar expiración e inspiración forzada. No se va a dar, va a mandar, va a ordenar, mejor dicho, ¿no? Porque aquí van a salir señales hacia los músculos expiratorios, ¿sí? Músculos expiratorios, ya los conocen, ¿no? Músculos expiratorios, ¿cuáles? Expiratorios. Intercostales internos, recto abdominal, ¿no es cierto? Y los inspiratorios mayor a lo normal, o sea, el forzado, esternocleidomastoideo, escaleno, externo. ¿Ok? Y además también recuerden que no solo la respiración está implicada en esto, sino también músculos cuando respiramos también ahí gobernamos, por ejemplo, una mayor inspiración, están allí también músculos de la laringe, faringe y lengua, que permiten ese movimiento respiratorio forzado. Faringe, laringe y lengua también. ¿Ok? Todo eso lleva el mensaje a partir del grupo respiratorio ventral. Y ahí está, insisto en esta situación, ¿no? Miren acá. Centros respiratorios. Bulbo raquídeo y protuberancia, están los centros. ¿Ok? Señales. Acá, emociones y control voluntario son centros encefálicos superiores al sistema límbico y a la protuberancia, y de la protuberancia al bulbo raquídeo. Hacia el bulbo raquídeo, quimiorreceptores medulares. Cuando digo medulares, hablo de la médula oblonga, no médula espinal, de acuerdo, menos ósea, ¿no? Hablo de la médula oblonga, o sea, del bulbo raquídeo. ¿Sí? Ok, entonces ahí está. Sobre todo, ¿qué es lo que mide? Ojo, mide presión parcial de CO2, concentración de CO2. ¿Listo? ¿Todo bien? Ahora, los quimiorreceptores periféricos, carotídeo y aórtico, ¿qué miden? Presión parcial de CO2, presión parcial de oxígeno y pH muy enlazado, conectado con la concentración de CO2. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que eso nos dice en la primera fase? Acuérdense, ¿cómo es? Si la presión de CO2 es más alta, ¿cómo es el pH? Ácido. Presión parcial más baja, pH hacia la alcalinidad. ¿Sí? ¿Nos acordamos de eso? En realidad estos quimiorreceptores, medir la presión parcial de CO2, oxígeno es muy lento. ¿Qué miden? El pH. Por eso se llaman quimiorreceptores. Miren el pH. Miren el pH. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces llega la señal a los centros respiratorios. De allí sale, miren acá, ¿no? ¿Dónde se ve para acá? ¿No? Sale del grupo, sale la señal ordenando al diafragma, intercostales externos. ¿Qué grupo? ¿Cómo se llama?
A estos dos, ¿cómo se llaman? El grupo respiratorio. ¿Cómo? Dorsal. Dorsal. Pellizquen al vecino. Están todavía algunos durmiendo. Vamos, despierten al vecino. Están durmiendo. Ahí algunos sí se despertaron. Ok. Y ahora, miren. Músculos, inspiración, ¿ah? Digo, miren, inspiración. Escaleno, esternocleido, mastoideo. ¿Quién? ¿Dónde se encuentra? Ventral, ahí es el grupo respiratorio ventral. Miren, expiración. Los abominables intercostales internos. ¿Dónde? Grupo respiratorio ventral. ¿Sí? Nos ubicamos. ¿Cómo se llama el marcapaso respiratorio? Complejo el preco. ¿Se ubicaron? ¿Respiraron? ¿Listo? Y ahí está. El grupo de la protuberancia es el neumotaxio. Por eso te digo, aquí yo coloco estos centros que es nemota. Aquí ya descartamos esto, ¿no? Como dices, el grupo nemotáceo. Por eso aquí solo es para ubicar, ¿no? Acá nos hablan centro respiratorio y acá inspiratorio, no, ya no. Acá lo que hacemos es lo mismo, no es más. Ya no, simplemente el continuo nos ayuda a regular el continuo. Y acá no es que tenemos acción, aquí solo el dorsal es para lo normal, respiración normal, la inspiración normal, que es inspiración en reposo. ¿Ya? Y el ventral contiene pues grupos neuronales que ayudan a inspiración forzada, expiración y sobre la parte superior el complejo de Prevost. Ya tenemos que descartar esos centros neurotásicos, eso ya es del siglo pasado, es de mis tiempos. Aquí todos son del siglo XXI, ¿cierto? Entonces aquí fíjense, ¿ya? ¿O no? ¿Alguien antes del 2000? Ahí hay algunos del 2000. Todavía. Ya. ¿Listo? Y bueno, aquí damos una miradita, nos vamos a un quimiorreceptor periférico, el cuerpo carotídeo. Estas células glómicas, decimos, células glomus, ¿ya? Estamos entonces en el grupo carotídeo, una célula glómica, ¿ya? Entonces aquí está el vaso sanguíneo, lleva la sangre, ¿no? Imagínense aquí. Este es el cuerpo carotídeo, decimos, ¿no? Entonces aquí lleva la sangre, ya hay una baja en la presión parcial de oxígeno. ¿Quién lo capta? La célula glómica del cuerpo carotídeo. Capta eso. Ok, baja la presión. Entonces, esa baja de presión va a hacer que aquí, miren, canales de potasio se cierren. Ojo, a veces la despolarización no solo arregla sodio, potasio, calcio, entonces, ¿no? Aquí la regla, miren cómo se despolariza. Se cierran canales de potasio. Y al cerrarse nos sale cargas positivas afuera. Entonces, ¿qué hace? Se acumulan las cargas positivas adentro, provocando despolarización de la célula. ¿Sí? La célula se despolariza y la respuesta de la despolarización es apertura de canales de calcio. Ingresa el calcio extracelular. Ojo, este canal es dependiente de voltaje porque ha habido despolarización, ¿no? Entonces, ingresa el calcio y este calcio hará posible el movimiento, la exocitosis de estas vesículas. Salen las exocitosis, salen los neurotransmisores, y llegan, ¿no? Y lleva la señal a una neurona sensitiva. Y esta neurona sensitiva envía la señal a los centros medulares
Centros medulares me refiero al bulbo raquídeo, la médula oblonga, ¿de acuerdo? Para que lleve la señal. O sea, si dice que aquí baja la presión parcial de oxígeno, ¿qué está dando la orden? A través de estas neuronas que viajan por el nervio. ¿Qué nervio sería para el cariotidio hacia el bulbo? Glosofaringos. Cuidado, glosofaringos. Llevan, cuidado. ¿Listo? Nervio glosofaringio. Entonces esta neurona se une al nervio glosofaringio y llega hacia el bulbo raquídeo. ¿Sí? Al grupo respiratorio dorsal llega, ¿no? El mensaje. Y ahí dice aumenta en ventilación. Entonces, si hay poco oxígeno, estamos llegando, ¿no? Es poco oxígeno, hipoxia. Hipoxia, entonces, ya, aumentar la ventilación. Aumentamos frecuencia respiratoria y aumentamos profundidad de la ventilación. Si teníamos 12 respiraciones por minuto, aumentaremos a 20, 22, 25, ¿no? Si teníamos 500 mililitros de volumen corriente, aumentamos también. ¿Ya? Mayor profundidad. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Ajá. Y esto decía, ¿dónde está la diapositiva que dice? Acá está. ¿Se acuerdan que en sangre hablamos de 100 milímetros de mercurio de oxígeno? Si baja a 90, 80. Ahí, el punto de quiebre, 60 milímetros de mercurio. O sea, hay todo ese espacio todavía. Solamente esta función se activa cuando baja más allá, más abajo, todavía 60 milímetros de mercurio. Antes no. Antes no. Entonces, realmente cuando hay una hipoxia marcada, recién reacciona, ¿no? Este centro respiratorio de esa manera. ¿Ya? ¿Sí? Pero es más sensible, estos centros quimiorreceptores son más sensibles a las variantes de CO2, de presión parcial de CO2. Ahí sí son bien sensibles. ¿De acuerdo? Porque recuerden esta ecuación que yo les insistía, ¿se acuerdan cuando hablamos de renal, de medio interno? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Es que apenas el CO2 se combina con líquido en sangre, en líquido cefalorraquídeo, el CO2 se va, ¿no?, ionizar, ¿no? Ahí está la anhidrasa carbónica, ácido carbónico, bicarbonato y protones. Bicarbonato y protones. Es que el CO2, por eso es bien sensible a estos centros, porque el CO2 inmediatamente se ioniza. ¿Sí? Y nos permite esos ligeros cambios de pH que captan estos quimiorreceptores. Miren acá. A ver, ¿dónde me voy? No alcanzo por acá, yo me voy acá. A ver, primero vamos con el más fácil, creo. Ya, acá. Los quimiorreceptores centrales monitorizan el nivel de CO2 en el líquido cefalorraquídeo. Tenemos acá un capilar cerebral. ¿Listo? Con su presión parcial de CO2 aumentada, ¿sí? Entonces, el CO2 pues es un gas, así que pasa tranquilamente la barrera hematoencefálica, pasa nomás, y se va al líquido cefalorraquídeo. Allí se combina con agua, anhidrasa carbónica, ¿no?, ácido carbónico, protones y bicarbonato. El bicarbonato es buffer, no hay problema, no fastidia. Ajá, ¿y qué entonces? ¿Qué se capta? ¿Qué capta? ¿Y qué va, no?, hacia el capilar? ¿Y qué capta, no? Vemos aquí el aumento en protones. Entonces, fíjense acá. Tanto el aumento en protones como el aumento en concentración de CO2 es captado por el quimiorreceptor central. Si aquí estoy hablando de barrera hematoencefálica, líquido cefalorraquídeo, ¿dónde estoy? En el bulbo raquídeo. Estamos, ¿sí?,
en la periferia del bulbo raquídeo. Si bien es cierto, se capta esta concentración de CO2, lo más rapidísimo que se capta es el cambio en pH. Muy sensible es el cambio en pH. Por eso es que aquí rapidísimo lo que se capta son los protones. Después, el CO2. Con más paciencia, pero acá no, sino acá, con más paciencia acá es el oxígeno. Más lento todavía. Pero lo que se capta rapidísimo es este cambio de pH. Entonces, aquí está el quimioreceptor central. Inmediatamente la barra chiquitita, ¿no? Por una neurona, ¿no? Manda la señal, ¿no? La neurona aferente, acá. Y llega a los centros de control, que están en el mismo bulbo raquídeo, ¿no? Ahí están los centros de control de la respiración. ¿Sí? Ahí mismo. Entonces, la orden, aumentar la ventilación. Y esta orden no solo va a ir al grupo respiratorio dorsal. Si tenemos que aumentar la respiración, tienen que ayudar los músculos accesorios también. Entonces también va al grupo respiratorio ventral. Y para aumentar la ventilación. O sea, aumento en frecuencia respiratoria y aumento en la profundidad respiratoria. Los dos. ¿Listo? Ok. ¿Qué más? Nos vamos a los quimioreceptores periféricos. Acá está. ¿Sí? Ellos monitorizan CO2, oxígeno y protones. Listo. ¿Ok? Rápido se distraen ustedes, ¿no? Se queda en la botella y mismo todo. Tranquilos. Entonces, miren acá el aumento de la presión parcial de CO2 en el plasma sanguíneo. Y esto es captado por los periféricos. Entonces, el aumento de CO2 inmediatamente estimula los quimioreceptores periféricos, ¿sí? Que mandan señales. Pero también este CO2 se combina y aumenta, ustedes ya saben, esta reacción que acabo de mostrar acá, y entonces aumenta la concentración de protones en el plasma, acidosis, ¿no? La acidemia, ¿no? Entonces, esta acidemia es captada por estos quimioreceptores periféricos y manda también neuronas sensitivas, tanto por aumento de CO2 como aumento de protones, ambos, ¿sí? Ok. Y además, si se capta también la disminución de la presión parcial de oxígeno, también manda la señal. Y ojo, acá dice nuevamente, insiste, si esta es menor a 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ok, un poco más lento el proceso, pero va. Todos mandan señales, ¿no? Por el nervio glosofaríngeo, el nervio vago. Llega a los centros de control de respiración y también dan la señal que aumente la ventilación. ¿Ok? ¿Y esto qué provoca? Aumento de la presión parcial de oxígeno en el plasma. ¿Sí? Y disminución de la presión parcial de CO2. Estas señales, entonces, cuando ya se regula el CO2 y el oxígeno, miren, el oxígeno viene y hay una retroalimentación negativa. Aumenta el CO2 y vemos también retroalimentación negativa. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Se ubicaron? ¿Todo bien? ¿Ya están reposando ustedes? ¿Cómo está su ventilación? ¿Basal? ¿Feliz? ¿Emocionados? No se preocupen, la próxima semana se va a evidenciar todo eso. Superventilación, todo lo demás. Para eso están. Entonces van a poder vivir en vivo y en directo todas estas experiencias, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Y bueno, esta parte quiero terminar. Nos falta así el tiempo, lo vamos a hacer bien apretadito, ¿no? Para variar, pero bueno. Entonces, aquí solo quiero hablar en cuanto a control local de arteriolas y bronquiolos, de acuerdo al nivel de oxígeno y el dióxido de carbono. Quiero que recuerden también, hemos hecho la clase en el capítulo anterior, en esta fase de estos reguladores neuroquímicos
que regulaban lo que es la actividad vasoconstrictora y vasodilatadora, ¿se acuerdan? De los capilares, perdón, de las arteriolas, ¿se acuerdan? Cuando les mencioné la bradicinin, serotonina, óxido nítrico, ¿sí? Todos ellos, ¿se acuerdan? Los beta-adrenérgicos, ¿todos ellos se acuerdan? Bueno, vamos a recordar aquí. Miren acá, arriba. En condiciones normales, ¿no? La perfusión de sangre tiene que estar en equilibrio, ¿no? Perfusión de sangre en alveolos, ¿sí? Se adecua a la ventilación alveolar. Ojo, o sea, se busca esa relación, ventilación-perfusión que esté en equilibrio. Ese 0,8, 0,9, ¿no? Para maximizar el intercambio de gases. Entonces, entra la sangre. Miren acá. Si entra la sangre pobre en oxígeno, perfusión estamos hablando, vienen acá los alveolos. ¿Qué pasa si entra la sangre pobre en oxígeno? Va a haber intercambio. Sí, va a haber intercambio, pero si esto perdura, vamos a ver. Entonces, miren, la perfusión de sangre en alveolos se adecua a la ventilación. ¿Para qué? Para maximizar el intercambio de gases. Y miren que la sangre sale bien oxigenada. Entonces, ¿qué pasa si se desajusta? Esto es un constante, ¿no? Ajustar acá, eso. Para que la sangre desoxigenada salga oxigenada hay que ajustar ventilación, perfusión. Pero, si hay desajustes, alteraciones, ventilación, perfusión, por ejemplo, una mala ventilación. Una mala ventilación. Entonces, hay que ajustar. Entonces, si la ventilación disminuye, ¿qué tenemos que hacer? La presión de CO2 aumenta y la presión de oxígeno disminuye. ¿Sí? Aquí vemos en esta zona localizada. Aquí está todo bien, pero aquí la ventilación disminuyó. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren acá el ancho, acá normal. Miren el diámetro, ¿sí?, de esta vía respiratoria. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Sí? Como acá hay baja oxigenación, aquí se hace un ajuste, una broncoconstricción. Broncoconstricción. Entonces, ¿qué nos dice acá? Los mecanismos de control coordinan ventilación, perfusión. Entonces, ¿qué hacemos? Si disminuye la presión parcial de oxígeno en estos tejidos cercanos, produce contracción, perdón, acá, vasoconstricción, vasoconstricción, ¿sí? Aquí, vemos aquí. Acá broncoconstricción, está bien, perfecto. Acá, ¿sí? Vasoconstricción, ¿listo? Entonces, si acá hay broncoconstricción y hay poca ventilación, aquí ajustamos perfusión. ¿Cómo ajustamos la perfusión? Con vasoconstricción. ¿Listo? Vasoconstricción. De modo que en la zona donde está bien ventilada haya una buena perfusión. Y en la zona donde está poco ventilado también haya una baja perfusión. ¿Sí? Entonces, miren aquí. Vemos aquí lo que yo les decía. Si disminuye la presión de oxígeno, presión parcial de oxígeno, va a haber en los bronquiolos los bronquiolos. ¿Qué es el mecanismo compensatorio? Buscar la broncodilatación. ¿Qué pasa en las arterias pulmonares? Vasoconstricción. Y el resto de vasos en las arterias sistémicas, una dilatación. Entonces, lo que quiero que apunten bien en esta parte es lo siguiente. Esa vasoconstricción que estoy mencionando aquí es en la zona prealveolar. O sea, esa uno diría, no, pues, pero vasodilatación para que fluya más la sangre y todo eso. No, pero en este pedacito prealveolar, aquí se da la vasoconstricción. ¿Para qué? Para que menos sangre vaya aquí y más sangre vaya donde la ventilación es normal.
Entonces, para buscar ese equilibrio, si hay poca ventilación, ¿no? Como les decía, poca ventilación, esta señal va a hacer que las arterias pulmonares, arteriolas pulmonares prealveolares como dice, se disminuye su diámetro, vasoconstricción, para que vaya menos sangre a esta zona, porque hay poca ventilación, y buscar nuevamente el equilibrio ventilación-perfusión. Y que en zonas que sea normal, aquí vaya mayor flujo de sangre, en zonas donde está normal la ventilación. De esa manera mejoramos el intercambio gaseoso. Compensamos este problema. Compensamos de esta manera. Nuevamente, si hay disminución de la presión parcial de oxígeno, lo mismo sería aumento de la presión parcial de CO2. Poca ventilación nuevamente, ¿no? ¿Qué pasa con los bronquiolos? Si bien es cierto, se dilata, esto es notorio, bastante notorio a nivel de bronquiolos, las arterias pulmonares se van a comprimir un poco. O sea, van a disminuir su radio solo de arterias pulmonares. ¿Qué pasa con el resto de arterias? Se van a dilatar para que vaya mayor flujo sanguíneo. ¿Sí? Para paliar el problema de, en este caso, hipercapnia o el problema de hipoxia, cualquiera de los dos. Hipercapnia o hipoxia. Hipoxemia, ¿no? Sería en este caso. Ahora, la disminución de la presión parcial de CO2 hará que los bronquiolos disminuyan su luz, se dilaten las arterias pulmonares y haya vasoconstricción de las arterias sistémicas. De la misma manera, el aumento de la presión de oxígeno, que no es muy común, puede aumentar, no es tanto, provoca una ligera constricción de bronquiolos, una ligera dilatación o vasodilatación de arterias pulmonares y una notoria constricción de las arterias sistémicas. ¿Listo? Entonces estos son mecanismos locales, control local de arteriolas y bronquiolos. Esto es factible y no hay ningún problema cuando esto es local. Si hay una zona dañada de forma local, el resto va a paliar el problema. Ahí sí se complica cuando el problema es en todo, ¿no es cierto? En todo el árbol bronquial, los alveolos pulmonares, ahí sí se complica en enfermedades crónicas, por ejemplo, el Crohn y otro enfisema, ¿no? Ese tipo de enfermedades. Ahí sí se complica. Acá este mecanismo es para un control local. ¿De acuerdo? Control local. Muy bien. Hablemos de esto, del contenido de gases en sangre. En la sangre arterial, el oxígeno más o menos combinado es 19, entonces llegamos a ese 20, ¿no? Esa concentración de 20 de concentración de oxígeno. CO2, la concentración de oxígeno de CO2 combinado. Cuando digo combinado, ese disuelto en sangre y unido a la hemoglobina, ¿sí? Unido a la hemoglobina tenemos esta concentración y aquí disuelto en sangre. Concentración de CO2 en sangre y disuelto en plasma sanguíneo. ¿Listo? Y bueno, ese nitrógeno solamente está pues, en plasma sanguíneo a concentración baja. En sangre venosa esto varía, baja un poco, ¿no? Lo que es la concentración de oxígeno y aumenta la concentración de CO2. Ok. Muy bien. Transporte, ya es, yo he querido adelantar regulación porque ameritaba, de acuerdo a lo que estábamos discutiendo, era más pertinente adelantar regulación. Y el último tema que nos toca avanzar de esta fisiología es el transporte de oxígeno. ¿Listo? Ya hemos ido combinando, hablando de algunas fisiopatologías.
solo nos queda el resto, sería pura fisiopatología, ¿ya? La última clase. Entonces, terminando esto, tenemos aquí el alveolo, y esto es sencillo, ¿no? El transporte de oxígeno no es complicado, simplemente aquí. Ingresa el oxígeno, ya sabemos, por diferencia de presión, y una notoria diferencia de presión, ¿ok? Y el oxígeno, la mayoría, ingresa al eritrocito y se combina para formar la oxihemoglobina, más del 98%. Y una minoría se queda disuelta en plasma, menos del 2%. ¿Ok? Listo. Circula, ¿no? La sangre y vamos a llegar a la altura de los capilares tisulares. Entonces, células con capilares, vemos aquí. Miren acá. Ok, la oxihemoglobina se va a disociar. Se va a disociar en, ¿no? Hemoglobina y oxígeno. Y aquí está la escena en la cual la hemoglobina entrega el oxígeno. Entonces, ese paso de oxígeno de la sangre, de los capilares tisulares, a las células de todos nuestros tejidos, eso se llama entrega de oxígeno. Y hay varios factores que hacen que la hemoglobina suelte el oxígeno. ¿Sí? A ese nivel es mejor, a nivel tisular es mejor, más que estás como hace rato como un zumbido, está por ahí. Mata el mosquito, entonces. ¿Listo? Baja la afinidad de la hemoglobina, la suelta. ¿Suelta a quién? Al oxígeno. Hay factores como el fosfoglicerato, el pH, la temperatura, la concentración de CO2. Todo ello. ¿Ok? Veamos un poquito más. Pero vamos a ver, ahí está. Ahí está. Esto, la curva de Van-Trop. También la curva de asociación afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sí? Esto habla de eso, de esta oxihemoglobina. ¿Listo? Tenemos la línea azul al centro de la curva de Van-Trop, donde hablamos de saturación de hemoglobina aquí al 50%. De acuerdo a estos datos se plantea se forma esta curva normal. Y hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces nos fijamos aquí, hacia la izquierda nos conviene que esta curva tienda hacia la izquierda cuando nos encontramos a nivel pulmonar, donde los capilares alveolares intercambian con los alveolos, ¿sí? A esa altura va a darse el efecto Haldane, en el cual el oxígeno desplaza al CO2. Por eso la diferencia de presión del oxígeno debe ser bastante alta, bastante diferencia, para que el oxígeno bote al CO2. Para eso es importante, ¿cuál es el principal factor? La presión parcial de oxígeno. Ok, entonces si hay una buena presión parcial de oxígeno, el oxígeno desplaza al CO2. ¿A qué se refiere desplaza? ¿De qué? De unión con la hemoglobina. ¿Sí? Para unirse a la hemoglobina. ¿Y qué otros factores también influyen? Si el pH es un poquito más alto, favorece. Si la concentración de disfosfoglicerato es baja, también favorece. Y una baja y la temperatura un poquito más baja. A nivel pulmonar, pues la temperatura es un poquito más baja. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Y una vez que eso es respiración externa o hematosis, el efecto por nos conviene, la curva tienda hacia la derecha, nos conviene el efecto por, ¿a qué altura? A la altura del intercambio tisular, donde los capilares tisulares entregan el oxígeno a todos nuestros tejidos, a las células, ¿cierto? Ok, en el efecto por, ahí es donde hay mayor presión parcial de CO2, ¿sí? A niveles tisulares, capilares tisulares y células, la presión parcial de CO2 es más alta.
Por lo tanto, el pH será un poco más bajo. O sea, un poco más ácido y un poco más bajo. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ya? Mayor concentración de difosfoglicerato y mayor temperatura. Entonces, todos estos factores favorecen ¿qué? Y vamos a decir este lado, favorecen la entrega de la hemoglobina, el oxígeno. O sea, la entrega del oxígeno ¿a dónde? Hacia los tejidos, hacia nuestras células. ¿Sí? Aquí es entonces la unión del oxígeno, la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, y aquí es la entrega del oxígeno por la hemoglobina. ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, no me voy hasta que sea la hora. Así que me escuchan hasta las 11:15. Aquí estamos hablando de la vía. Esta es una vía alternativa, una vía que sigue. Esta es la vía de Embden-Meyerhof, o sea, la vía de la glicolítica. ¿Sí? Esta es la vía glicolítica. Y en medio vamos a ver aquí la formación de gliceraldehído, el difosfoglicerato, perdón, 1,3-difosfoglicerato. Este 1,3-difosfoglicerato sale por una vía alternativa, la vía de Lubberin-Rappaport. Aquí está. ¿Para formar qué cosa? 2,3-difosfoglicerato. Miren acá. 2,3-difosfoglicerato. Los alumnos del fondo no molesten. Sigamos. Ok, entonces esta vía 2,3-difosfoglicerato, ¿para qué nos ayuda? Esta molécula en particular es muy afín a la hemoglobina, más afín que el oxígeno. ¿Ya? Entonces miren aquí esta hemoglobina con sus cadenas alfa, sus hierros, y aquí que está unido el oxígeno. ¿Sí? Aquí está unido el oxígeno. Entonces, cuando se incrementa la concentración de CO2, cuando se incrementa el pH baja, y sobre todo cuando aumenta la concentración de 2,3-difosfoglicerato, este 2,3-difosfoglicerato va a desplazar al oxígeno. Entonces se rompe la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y la hemoglobina se une al 2,3-difosfoglicerato. Y entonces se da la entrega del oxígeno. Entonces, esta molécula es bueno que esté alta a nivel tisular, a nivel de respiración interna. ¿Y dónde se produce esta molécula? En los eritrocitos. Eso es bueno, por ejemplo, en condiciones como esta. Me refiero en condiciones de altura. Entonces, en altura se produce más 2,3-difosfoglicerato para mejorar la entrega de la hemoglobina, del oxígeno. ¿Por quién? Por la hemoglobina. ¿A quién? A nuestras células. ¿Ok? Sigo mirando la hora. Y bueno, esto es para, a modo de distracción, ustedes ya les dejo el transporte de CO2, que es sencillísimo.